Pues nada, agradeceros que hayáis aceptado la invitación, agradeceros que hayáis venido aquí hasta Betxí y que hayáis tomado de vuestro tiempo, ¿no? para estar hoy aquí. Y bueno, me alegro de volver a veros, ¿no? Después Igualmente, de hace ya... Muchas gracias por invitarnos. Gracias a ti, sí, ¿no? ¿Hace 2 años o 3? ¿Cuántos? ¿Dos? En mi caso, 2 años. En el mío, Sí. 1. ¿1? Sí, el año pasado. El año pasado. No, el anterior, ¿no? Sí, el año pasado. Uy, sí, con 2. Yo creo que el anterior ya está el tiempo pasa... Sí, 2. Así que por eso yo digo... Sí, bueno, sí, creo que fue el 21, 22, Sí. creo que fue, sí. Fuisteis alumnas junto con Carles y tú, ¿a quién tenías? ¿A Mati o a Carmelo? A Mati. A Mati. Sí. Y con Mati, ¿no? Cada una con vuestro profe. Y nada, ¿qué os pareció aquella historia, ¿no? Que hace 2 años ya está lejos, entonces yo creo que ya habréis generado alguna opinión. ¿Os pareció, Bea? ¿A ti qué te pareció? A ver, a mí como ¿Te o sea, gustó? no había hecho nunca algo parecido y no te das cuenta de lo que es hasta que no te pones ahí en serio a... O sea, a mí como experiencia me gustó mucho, la verdad. La repetiría. Muy bien. Me parece muy interesante. Sí, no, me en serio. esperaba esto, yo, Aprendes tan- mucho. La verdad es que aprendes mucho. Muy bien. ¿Y qué fue lo que más te gustó? ¿Alguna cosa así más reseñable o...? Yo creo que el cambio, el hecho de investigar tanto y el informarte siempre, hoy en día sobre todo, eso es lo que más me gustó y que aprendes mucho, Muy bien. sin duda. ¿Y a ti, Mijaela? Fue una experiencia enriquecedora, sobre todo por el trabajo en equipo que hemos hecho, por averiguar cosas que antes no las conocíamos, por aprender. También por el tema de investigar y hacer un trabajo bien hecho y sobre todo en intentar crear una empresa, es decir, en poner tu granito de arena y en construir algo. De cero, casi De nada. cero. Sí. Muy bien. Sí. Y con respecto a la economía del bien común, ¿conocíais algo de la economía del bien común? ¿Os sonaba de algo? Desde el instituto nos han informado y han hablado con nosotros sobre los valores de las empresas, sobre la empresa de bien común, cuál es su objetivo, o sea, lo que es desarrollar una empresa con estos valores. Muy bien. En ese sentido, la información que recibimos fue durante el grado superior que hemos hecho. Muy bien. Anteriormente yo no había escuchado. ¿Tú hiciste el medio o no? Grado superior. Pero hiciste el medio previamente, no venías de otra, muy bien. Venía del bachiller hace 20 años. Muy bien, no, sí, lo preguntaba porque, no por nada, sino porque con Marta Barres, ella lo trabaja en el medio, entonces, claro, ella sí que habla un poquito de eso, por eso, Sí. pero bueno, con Carles también, seguro que fenomenal, y bueno, ya lo pude ver yo también, ¿no? ¿Y tú, Bea? Yo antes de eso, no, yo sí que hice el grado medio, pero no había escuchado, o sea, igual te suena un poco de leerlo tú alguna vez, pero saber lo que es así como tal, no. Sí. En el medio tampoco. Bueno, no es algo muy mediático, ¿no? Claro. Es un trabajo más de constancia y de fondo, ¿no? De fondo de a largo plazo y de fondo de pozo, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco quería veros otra vez, ¿no? Después de este tiempo para ver, pues, un poco cómo impactó, cómo os afectó, ¿no? O cómo percibisteis lo que trabajasteis, si os ayudó en algún pensamiento que teníais, en alguna idea que en ese momento os estuviera rondando por la cabeza, pues si os ha afectado de cara al futuro en vuestras decisiones profesionales o incluso personales, ¿no? Que introducisteis los valores, bueno, seguro que los tendríais ya, ¿no? ¿Os sentíais identificada un poco con el modelo de la economía del bien común? Hombre, sobre todo por el tema de la solidaridad. Es un término que en los últimos años ha aparecido mucho en los objetivos de las empresas, y no solo de la empresa, de las personas. Lo hemos visto ahora con la DANA aquí en Valencia y sobre todo del tema de la dignidad humana, sobre el tema de justicia social. Es decir, hay que identificarse con todos esos valores. La participación democrática, sobre todo la sostenibilidad ecológica, todo el mundo lo deberíamos de tener en cuenta. Son valores que nosotros tenemos que inculcar también a los más jóvenes y en los institutos se debe de hablar y mucho.
Y en la creación del proyecto lo que me impactó fue que el proyecto inicial fue Pitch Elevator, presentar tu idea de negocio en un plazo de muy pocos minutos medio, sí, a unos 2 empresarios, sí. el que te pueda financiar tu idea de negocio en un tiempo muy corto. Es decir, intentar concentrar todas las ideas principales en 3 minutos. Sí. Lo que es subirte del ascensor de un primero a un cuarto a un quinto. Sí. Y que lo presentes de tal manera y vender tu idea de negocio y que el empresario crea en ti o crea en tu idea de negocio, en tu proyecto. Sí, un poco después de todo el trabajo que habíais hecho a lo largo del curso, ¿no? Un poco lo que pretendíamos era que resumierais de manera, y para hacerlo visual y atractivo también para la gente que lo pudiera ver y dijeras, ostras, qué guay, ¿no? Pues eso, que resumierais con esa metodología del Pitch Elevator, pues vuestro proyecto, ¿no? Cosa que no era nada fácil, ¿no? Porque por resumir en 3 minutos el trabajo de medio año, ¿no? De medio año, de medio curso, o de todo el curso, porque después ya empezabais las prácticas y demás, pues no debió de ser fácil. ¿Tú, Bea? No, y la creatividad tuvo que, vamos, es que nos costó, parece que no, pero hasta que no te pones a hacerlo y dices, ostras, es que son un montón, lo que decía ella, son un montón de valores, de cosas, y resumir todo eso, es que hasta que no lo haces no tienes idea de lo costoso que es. Sí, bueno, también gracias a la ayuda de Juan Pablo y de su equipo, ¿no? Porque yo también he aprendido mucho de él de ellos con todo esto de la comunicación, pues facilita mucho, ¿no? La comprensión de cara a personas como nosotros que no tenemos ni idea de comunicación, ¿no? Y lo facilita mucho el pautar cómo tiene que ser esa estructura para trabajarlo, ¿no? Y quería preguntaros si os resultó fácil, difícil, ¿no? Un poco cómo fue el proceso de introducir todo esto de los valores de la EBC y la sostenibilidad dentro de vuestro proyecto. Bea, por ejemplo. A ver, yo en nuestro caso fue, bueno, mío y de mi compañera, fue una cafetería que tenía la particularidad, digamos, de que admitía mascotas. Y también tenía una zona de adopción, que teníamos en lo que era la cafetería, mascotas para adoptar. ¿Por qué hicimos eso? Porque hoy en día cada vez más gente tiene mascotas. Más de hecho, sí, hoy en día sí. Y veis bien encaminadas, sí. Sí, no, y de hecho a la gente le gustó mucho, y en lo que más nos centramos fue sobre todo, por ejemplo, envases reciclables. Eso un montón, todo de papel y cartón para el tema de sostenibilidad, contaminación y todo eso. Y la verdad es que a nosotras nos gustó mucho y las ideas casi que nos salían solas. O sea, si te gusta lo que haces, claro, te sale fácil. Eso claro. Sí, también te digo, fueron muchas horas, muchísimas. Bueno, aquí. Pero sarna con gusto no pica, ¿no? Sí, o sea, como era algo que te motivaba. Claro, de hecho era lo que más nos gustaba hacer. Claro. Sí. Pues mira, me alegro. Es un aliciente, ¿no? Para que se trabaje en clase, el gusto que era trabajar en algo que eso que te gusta. Teníamos, me acuerdo, los viernes creo que era 3 horas seguidas pues, de proyecto. Se nos pasaban volando. Pues mira, pues ya 3 horas seguidas, jolín. Sí. ¿Y tú, Mijaela, os costó? En mi caso, yo me acuerdo que fue muy difícil encaminarnos. Es decir, iniciar el proyecto fue la parte más difícil, porque no sabíamos en qué camino seguir, no sabíamos qué empresa construir o que sea algo que tenga una razón de ser, una empresa que nos represente a todo el grupo que hemos creado. Nosotros hemos hecho una aplicación que se llama Go and Heal, que es una aplicación para los teléfonos móviles. Por el tema de los servicios de la app eran para alimentación sana, técnicas de respiración, mindfulness, libros de relajación y aprendizaje de ejercicio físico, recetas de alimentación sana, bienestar físico y mental y nutrición saludable para todas las personas. Sí. Una visión holística, ¿no? De la salud. Claro, es decir, de esa manera habían talleres dentro de lo que era la aplicación donde las personas con menos conocimiento podían iniciar una vida sana y el tener
el deseo de practicar el ejercicio físico, de comer sano y de seguir rutinas de vida para evitar lo que es ser depresivo, tener estrés, por ejemplo, el estrés de hoy en día en los trabajos. Sí, para prevenir ciertas conductas, ¿no? Sí. Y ha cambiado vuestra visión de empresa, ¿no? O del modelo económico con respecto al actual desde que un poco trabajasteis esto, ¿no? Si emprendierais o a la hora de trabajar en cualquier empresa, y con todo el respeto del mundo, obviamente, ¿ha cambiado un poco vuestra visión, vuestra percepción? Yo de lo que me di cuenta fue de lo duro que es el constituir una empresa. O sea, a ver, te lo puedes imaginar, dices, vale, pero... O sea, no es fácil, seguro, pero... No, seguro que no, pero luego cuando te das cuenta del papeleo, ¿qué es? La inversión económica. Luego las ideas para que te funcionen, que a la gente le guste. Porque claro, tú puedes pensar que tienes la mejor idea del mundo, que va a encantar, y luego igual no. Igual tienes la suerte de que te apoyan, igual no. Entonces fue eso, yo no me esperaba que fuese tan duro. Y eso que no era ni real, al fin y al cabo era un proyecto. Sí, bueno, pero hacíais todo, todo el o sea, desde, ¿no? Un profesor lo explicaba muy bien, desde que tienes la idea hasta que levantas la persiana, por así decirlo. La constitución, escoger el tipo de sociedad que es, todo. Los gastos a invertir, es que todo. ¿Y tú, Mijaela, ha cambiado un poco tu visión de la empresa, ¿no? Desde que hiciste el proyecto? Mi idea también va encaminada en lo mismo que ha comentado Bea, es enfrentarte a lo difícil que es no solo la creación, sino el mantenimiento de la empresa, el que tu idea guste, el que tenga seguidores y el que la gente crea en tu proyecto y que tenga un largo plazo, que no sea algo que hoy la constituyo y mañana se va a cerrar porque no tiene futuro. Eso, digamos, que fue la parte donde he podido aprender. Y digamos que la visión, sí, por supuesto, todo el mundo quiere ser autónomo e emprender, pero no es tan fácil. Claro. ¿Y visteis casos de empresas reales, ¿no? Algún vídeo, bueno, estuvisteis, no sé si os acordáis, pues vídeos de Grupo La Plana, de Quinatur, pusieron algunos vídeos de Cartonajes La Plana, sí, muy bien. Sí. Y os pusieron algún vídeo más de valores, empresas. La misión, sí, valores, ¿no? misión. Claro, os acordáis, Jolín, del ejercicio tal cual de cada uno, de Cartonajes La Plana, justo era ese. La responsabilidad social corporativa de las empresas, el tema de la igualdad de género. El reciclaje, la importancia de ser ecológico y la importancia de no hacer daño medioambiental dentro de lo que cabe. Además, respuesta a la pregunta, ¿no? Porque un poco lo que iba a preguntar es eso, ¿no? ¿Qué habíais aprendido de la economía del bien común, ¿no? Después de ver todos los materiales, todos los recursos, de ver un poco la metodología, el pensar en lo que tú has dicho antes, muy importante, en contrastar información y opiniones, información y escuchar al otro y todo, ¿no? Debatir y demás. ¿Qué habéis aprendido un poquito después de esto? Yo creo que lo que más es el impacto medioambiental, porque también te dicen hay que ser más ecológico, hay que ser, que yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea que no digo que no. Pero es que no también había muchos, o sea, otros proyectos de compañeros que no me acuerdo ahora de qué eran, pero sí que tengo el recuerdo de lo difícil que les era cumplir esa parte. Casi imposible algunos. O sea que eso es lo que más recuerdo yo ahora mismo. Bien. ¿Y tú, Mijaela? Bueno, ya lo has dicho más o menos, si quieres añadir algo más. Y si no, bueno, pues para ir acabando un poco quería preguntaros, pues eso, ¿no? Que después de haber trabajado eso y todo, si también pues hacéis alguna aportación a alumnos y alumnas que nos estén viendo, a profes también que nos estén viendo, o a nosotros mismos, obviamente, sobre qué cosas mejoraríais, ¿no? O qué creáis que nos ha faltado pues os ha faltado hablar más de esto, os ha faltado hablar más de lo otro, nos ha faltado tener más contacto con empresas reales, no lo sé, directo, ¿no? No solo a través de vídeos, por ejemplo, no lo sé, o las cosas que se os hayan ocurrido. Pues mira, yo no lo había pensado, pero igual, o sea, vídeos sí que es verdad que nos pusieron, de hecho, durante varios días tuvimos charlas, pero igual más contacto directo, que no tanto con vídeos, ¿no? Igual hubiese sido un poco más, pero por lo demás yo creo que tuvimos mucha información. Sí. Yo creo que por información estuvo muy bien. Justo, bueno, ese fue el primer año que hicimos en formación profesional, bueno, el segundo, ¿no? Entonces de eso aprendimos porque ya vimos esa necesidad y ahora sí que
si entráis en la web, ahora por gusto, claro. ¿no? Cuando acabéis, creamos como un apartado de red, que se llama un apartado de Xarxa, de la red de centros educativos Futuro Sostenible, donde hay todos los institutos que están trabajando con el proyecto, con el programa educativo, y una red, o sea, una parte de empresas de la provincia y de las 3 provincias, básicamente, sobre todo de aquí de Castellón, pero que son empresas de la economía del bien común o que trabajan bajo otros valores, ¿no? Que consideramos muy importantes y entonces intentamos poner en contacto esos grupos de alumnos o los centros educativos, o bien que vayan a los centros educativos o bien que los centros educativos puedan ir a visitar alguna de estas empresas, ¿no? Entonces, nada con más respecto a las cosas que creas que nos han faltado desearos que ampliáis esa red de institutos. Muchas gracias, ojalá. Que trabajéis con mucho más y que a ver si en futuro, digamos, que estos valores y lo que es el proyecto de creación de empresas sea una disciplina, es decir, no solamente que se hable como proyectos cortos, sino que sea algo permanente en un trimestre escolar y que sea cuando más institutos participen y que conozcan todos estos valores, mejor. Lo voy a apuntar. Que se haga cada vez más grande, porque como idea la verdad es que es muy buena. Ese es nuestro objetivo, no el de crecer desmesuradamente, sino de ofrecer la posibilidad a profes, a centros educativos de que participen y que trabajen con nuestros recursos o con los que quieran, ¿no? Pero un poco por este objetivo común que tenemos. Así que pues en los medios de comunicación, ¿no? en general, se promueve un modelo económico que no sé hasta qué punto es coherente con nuestra manera de pensar, de hacer y de sentir las cosas. Entonces, cuando todo ese run que está ahí, que tenemos desde pequeñitos insertados un poco, y llegamos nosotros o llega vuestro profe o vuestra profe y os dice, pues vamos a trabajar, ¿no? Con estos valores, con el modelo de la economía del bien común, ¿qué pensáis? ¿A qué os suena? ¿Qué os invoca? Pues las propias palabras, en el sentido propio de las palabras, una economía que sea para bien de todos y que, digamos, aporte algo a la sociedad, una economía sostenible y que sea de bien común para todos, no solo para algunos. Claro. ¿Bea? Yo la verdad es que cuando lo escuché el término, pensé que tendría que ser algo relacionado con eso, con el bien común, pero más tirando hacia el reciclaje. Esa fue la impresión que tuve yo. Luego ya te das cuenta de que son muchas más cosas. Pero la primera impresión fue de esto que es. Pues nada, muchas gracias por gracias venir, a por vosotros. participar y por nutrirnos y bueno, pues hasta la próxima. Espero a ver si de aquí 10 años volvemos a hablar. Ojalá, claro. Y vemos a ver cómo ha cambiado el tema, ¿no? Pero que para mejor. Para mejor, claro que sí. Pues bueno, muchas gracias.